Mintió y usó documentos falsificados para conseguir la entrevista con mi madre. Hizo afirmaciones sensacionalistas y falsas sobre la familia real. Las puertas del palacio pueden parecer inquebrantables, pero un momento lo cambió todo. Cuando el rey Carlos levantó el maletero del coche del hijo de Camila, jamás imaginó lo que yacía oculto dentro. No eran joyas, no era oro, era algo más oscuro, algo que reabrió heridas que la monarquía había intentado enterrar para siempre. Lo que siguió no fue una simple disputa familiar. La reacción del príncipe Guillermo fue explosiva, visceral, y nada parecida a lo que Gran Bretaña había visto de él antes. No solo se trataba de un maletero, era una cuestión de verdad, traición y un hijo defendiendo la memoria de su madre. Lo que hizo Guillermo a continuación sacudió a la corona hasta sus cimientos, el frágil equilibrio de la familia real. La familia real a menudo parece perfecta desde fuera. Las cámaras captan las sonrisas, los saludos y las coronas brillantes. Pero dentro de los muros del palacio, las cosas no son tan tranquilas como parecen. Detrás de las cortinas doradas hay tensión, viejas heridas y secretos que podrían destrozarlo todo. El rey Carlos finalmente se había convertido en rey después de esperar más que cualquier heredero en la historia. Para el mundo era el gobernante de una nación, pero para su propia familia seguía siendo un hombre con defectos, cargando con errores del pasado. Sus decisiones, especialmente las relacionadas con el amor, habían dejado cicatrices que nunca se curaron. A su lado estaba la reina Camila. En su momento, fue la mujer más odiada de Gran Bretaña. Muchos la culparon por el sufrimiento de la princesa Diana. Pasaron los años y ella fue coronada como reina. Sin embargo, muchos aún susurraban a puertas cerradas. La aceptaban, sí, pero nunca la amaron completamente. Y para los hijos de Diana, su presencia era aún más difícil de digerir. El príncipe Guillermo, heredero al trono, se comportaba con calma y disciplina, pero por dentro nunca había perdonado la manera en que trataron a su madre. Para él, Camila no solo era una madrastra, era la mujer que reemplazó a Diana en la vida de su padre. Mantenía distancia, sonriendo en público, pero su corazón estaba lleno de ira silenciosa. El príncipe Harry siguió un camino diferente. Antes cercano a Guillermo, se distanció, eligiendo vivir en Estados Unidos con Meghan. Sus palabras y entrevistas calaron hondo, exponiendo el dolor familiar. Se sentía eclipsado, no deseado y atormentado por la pérdida de su madre. Su verdad creó grietas en la imagen de la familia, grietas que crecían cada día. Y luego estaba la otra familia de Camila. Su hijo, Tom Parker B.S., vivía en un mundo muy alejado de los deberes reales. Era escritor y crítico gastronómico, no tenía corona ni título. Sin embargo, estaba vinculado a la monarquía a través de su madre. Para Guillermo, la presencia de Tom era incómoda. Tom era un recordatorio de la vida de Camila antes de Carlos, un recordatorio de cuánto espacio había ocupado en el corazón de su padre. El palacio trataba de fingir que todo estaba bien. Las cenas eran educadas, las sonrisas ensayadas, las fotos mostraban unidad, pero dentro de la familia, el equilibrio era frágil, como vidrio, listo para romperse. Cada encuentro podía volverse frío, cada palabra podía desatar una tormenta. Este era el delicado estado de la familia real. Una familia que se mantenía unida en público, pero dividida en privado. Y pronto, una noche impactante rompería ese equilibrio de una manera que nadie esperaba. El banquete donde todo ocurrió. Cuando Camila se casó con Carlos, el nombre de Tom se vinculó a la corona, quisiera o no. De repente, la gente lo miraba de forma diferente. Para la prensa era el hijo de la reina. Para Guillermo y Harry era algo completamente diferente. Un extraño caminando dentro de su mundo. Tom fue educado con Guillermo, pero la distancia siempre estaba presente. Guillermo guardaba recuerdos de Diana, y Tom le recordaba el profundo lugar que Camila ocupaba en la vida de su padre. Cada vez que Tom aparecía en eventos familiares, parecía una intrusión silenciosa. No porque Tom se comportara mal, rara vez lo hacía, sino porque su sola presencia despertaba emociones que nadie hablaba en voz alta. Sin embargo, Camila adoraba a su hijo. Era su orgullo, su consuelo y su escudo contra la crueldad que había enfrentado por parte del público. Cuando los periódicos la destrozaban durante los años de Diana, Tom estuvo a su lado. Esa lealtad lo significaba todo para ella, y quería que Carlos lo tratara con el mismo cuidado. Carlos lo intentó, recibió a Tom con apretones de mano, palabras cálidas, incluso bromas internas. Pero Guillermo lo notaba. Notaba los pequeños momentos, las sonrisas fáciles, la forma en que a veces Carlos parecía estar más relajado con Tom que con sus propios hijos. Esos momentos ardían silenciosamente en el corazón de Guillermo. Nunca gritó, nunca se quejó, pero el dolor estaba ahí.
Para el mundo, Tom no representaba peligro. Pero para Guillermo, era un recordatorio de que la familia de Camila se había integrado en la suya sin permiso. Un recordatorio de que el lugar de Diana había sido reescrito. En los eventos reales, Tom se mantenía cuidadosamente en el borde del escenario. Sabía que no era real. No se inclinaba ante las multitudes ni saludaba desde los balcones. Pero las cámaras seguían captándolo. Cada vez que su rostro aparecía en los periódicos, los lectores susurraban: «Ese es el hijo de la reina. Recibirá un título. Heredará algo». Esos susurros perturbaban profundamente a Guillermo. La monarquía tenía reglas. Las líneas de sangre importaban. Sin embargo, el hijo de Camila ahora estaba entrelazado con la vida del palacio. Un hombre sin sangre real, pero con un asiento en primera fila a los secretos reales. Y luego llegó la noche del gran banquete. El palacio resplandecía, sus luces doradas brillaban sobre Londres. Los invitados llegaban con elegantes vestidos y trajes oscuros. Líderes, nobles y celebridades llenaban el gran salón. Para la familia, se suponía que sería una noche de unidad, una oportunidad para mostrar al mundo que la corona seguía fuerte. Pero detrás de las escenas, la tensión hervía. Guillermo observaba a Tom desde el otro lado de la sala. Lo vio hablar libremente con Carlos, riendo como si tuviera derecho a estar allí. Para Guillermo era una visión dolorosa, y sin embargo, ninguno de ellos sabía lo que les esperaba fuera, en las sombras del aparcamiento del palacio. Porque esa noche, el rey Carlos caminaría hacia el coche de Tom. Y en ese maletero, encontraría algo que desataría una tormenta que nadie podría controlar. La noche del banquete real. La noche del banquete debía ser una celebración. El palacio de Buckingham resplandecía como una joya. Cada ventana iluminada, cada candelabro listo para brillar. Fuera de las puertas, la multitud se agolpaba, agitando banderas y presionando contra las vallas para ver a los reales. Dentro, el personal se movía rápidamente y en silencio, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Las bandejas de plata se pulían hasta brillar. Las copas de vino resplandecían en filas. El aire estaba cargado con el aroma de las rosas y la madera pulida. Para la familia real, los banquetes no eran solo cenas. Eran representaciones, grandes muestras de poder, tradición y unidad. El rey sabía que el mundo los observaba. Líderes de toda Europa, embajadores y celebridades estaban presentes. Esa era la oportunidad de Carlos para mostrar fortaleza, para demostrar que la monarquía seguía firme bajo su reinado. Guillermo llegó primero con Catalina. Ella era la perfecta imagen de la gracia, vestida con vestido verde esmeralda, un color que captaba la luz y la hacía brillar. Las cámaras fuera la adoraban como siempre, pero el rostro de Guillermo era más difícil de leer. Sonreía cuando era necesario, pero sus ojos no revelaban mucho. Luego llegaron Carlos y Camila. Caminaban lentamente, de la mano, como si nada pudiera tocarlos. Camila llevaba un vestido plateado con joyas que brillaban a lo largo de su escote. El público vitoreaba, aunque no tan fuerte como lo hacía por Catalina. Carlos levantó la mano en un saludo real, pero su mente estaba en otro lugar. Porque esa noche, el hijo de Camila, Tom Parker B.S., también estaba invitado. Salió de un coche negro brillante con un traje elegante, el cabello cuidadosamente peinado. Para la mayoría de los invitados era simplemente otro nombre en la lista, pero para Guillermo, su presencia proyectaba una sombra sobre la velada. Guillermo lo notó de inmediato. Las cámaras captaron a Tom llegando y la mandíbula de Guillermo se tensó ligeramente. Dentro del palacio, la música llenaba la sala. Una orquesta de cuerdas tocaba suavemente mientras los invitados entraban al comedor. La mesa se extendía interminablemente, cubierta con manteles blancos, platos dorados y filas interminables de copas de cristal. Cada asiento estaba marcado con precisión. Cada detalle era perfecto. A medida que los invitados tomaban asiento, las conversaciones aumentaban como suaves olas. Los líderes hablaban de política, los nobles hablaban de tierras, y las celebridades susurraban sobre quién estaba sentado dónde. Pero en la cabecera de la mesa, la familia real llevaba el mayor peso. Cada mirada, cada gesto, era observado. Carlos levantó su copa para hacer un brindis. Su voz era firme, sus palabras pulidas. Habló de unidad, de historia, del vínculo entre naciones. Las cámaras destellaron capturando el momento. Sin embargo, incluso mientras sonreía, su mirada se desvió hacia Camila y luego casi inconscientemente hacia Tom. Guillermo lo notó. A lo largo de la cena, Tom se sentó solo unos asientos detrás de Carlos. Rió fácilmente, su voz resonaba a través de la mesa. Hablaba con ministros sobre comida, sobre restaurantes, sobre la vida fuera de los muros del palacio.
Algunos lo encontraron encantador, otros curiosos. Pero la mirada de Guillermo nunca se suavizó. Para él, la risa de Tom sonaba fuera de lugar, como un sonido que no pertenecía al salón real. Harry estaba ausente esa noche. Al otro lado del océano, había elegido una vida diferente, una vida lejos de las cenas reales. Su silla vacía era un recordatorio de la fractura familiar, una grieta que ningún brindis podría ocultar. A medida que la noche avanzaba, el vino fluía y la sala se llenaba de calidez. Los invitados aplaudían educadamente tras los discursos. Las cámaras seguían capturando cada momento. Claro, aquí tienes la reescritura en español del texto proporcionado. Sonrisas capturadas que parecían naturales, pero debajo de la mesa, los puños de Guillermo se apretaban. Bajo los candelabros, los pensamientos de Carlos se inquietaban porque algo en la llegada de Tom esa noche le parecía diferente. Cuando terminó el banquete, los invitados comenzaron a irse en carruajes y coches. El palacio se volvió más silencioso, la música se desvaneció, las risas se desvanecieron, y solo quedaron los reales en su círculo más cercano. Carlos se excusó, diciéndole a Camila que necesitaba un momento de aire. Caminó lentamente por los pasillos del palacio, sus pasos resonaban sobre el mármol. Salió al aire fresco de la noche en el patio. Las estrellas arriba eran tenues, ocultas por las luces de Londres, pero el aire estaba lo suficientemente frío para despertarlo. Los guardias estaban en sus puestos, silenciosos y atentos. Carlos caminó hacia la fila de coches que esperaban cerca del borde del palacio. Los vehículos negros brillaban bajo las lámparas, los motores en silencio, el chofer esperando pacientemente, y allí, entre ellos, estaba el coche de Tom. Carlos redujo el ritmo de sus pasos. Algo lo atraía hacia él. No podía explicarlo. Si era instinto, sospecha o simplemente curiosidad. Pero sus ojos se fijaron en el coche. El maletero. Notó que no estaba completamente cerrado. Un pequeño hueco casi invisible, pero suficiente para llamar la atención. Frunció el ceño. ¿Por qué dejarían el maletero de Tom abierto en el palacio? La seguridad siempre era estricta. Cada coche era revisado antes de entrar. Nada quedaba sin sellar. Y sin embargo, ahí estaba. Carlos miró a su alrededor. Nadie se movía. El guardia miraba al frente, ajeno a la creciente inquietud de Carlos. Lentamente, con cautela, Carlos se acercó al coche. Su mano flotó por un momento y luego presionó contra el maletero. Lo levantó y en ese único momento, la noche cambió. Dentro, oculto bajo un paño oscuro, había algo que paralizó a Carlos en su lugar. Su rostro se palideció. Su respiración se detuvo. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Y antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera llamar a alguien, una voz rompió el silencio detrás de él. Era Guillermo. «Padre», dijo, su tono agudo. «¿Qué estás haciendo?» Carlos se giró, su mano todavía sobre el maletero, su corazón acelerado. Los ojos de Guillermo se desviaron hacia el coche abierto. Y en el momento en que vio lo que había dentro, toda su expresión cambió. Shock, ira, algo más que ninguna cámara captaría jamás. El frágil equilibrio de la familia real finalmente se rompió. El descubrimiento. Carlos estaba congelado, su mano aferrada al borde del maletero. El aire frío de la noche presionaba contra su piel, pero apenas lo sentía. Sus ojos estaban fijos en lo que había dentro. Al principio, parecía un montón de tela negra, pero a medida que su vista se ajustaba, la forma debajo se hizo clara. Su respiración se hizo más pesada, su pulso más rápido. Dentro del maletero, había montones de documentos y sobres sellados atados con cuerda roja, viejos, desgastados y marcados con sellos de oficinas gubernamentales. Encima de ellos, sentado casi con orgullo, había una carpeta con letras en negrita. Diana, confidencial. Carlos retrocedió un paso, como si la palabra misma lo hubiera golpeado. ¿Por qué el hijo de Camila, Tom, tendría archivos sobre Diana? Archivos privados. Archivos que deberían haber estado guardados en los archivos del palacio, nunca vistos por extraños. Guillermo se acercó, su rostro calmado momentos antes, ahora torcido por la furia. Sus ojos recorrían el contenido del maletero, su mandíbula apretada. Al principio no habló, simplemente miraba, su pecho subiendo y bajando con creciente ira. Finalmente, su voz cortó el silencio. «¿Por qué tiene estos?», preguntó Guillermo, sus palabras bajas pero afiladas. «¿Cómo los consiguió?». Carlos intentó responder, pero no salían palabras. Cerró el maletero a medias, luego lo abrió de nuevo como si esperara que la visión cambiara. Pero los papeles seguían ahí, docenas, quizás cientos, cartas, informes, fotografías.
algunos marcados como Top Secret, otros con el nombre de Diana en negrita. Recuerdos invadieron la mente de Carlos. Recuerdos de su difunta esposa, su trágica muerte, las interminables teorías de conspiración que siguieron. Recordó las investigaciones, los rumores sobre archivos ocultos, pero esos registros deberían haber estado sellados para siempre. Solo unas pocas personas habían tenido acceso a ellos. Aún así, ahí estaban en el maletero del coche del hijo de Camila. La voz de Guillermo creció más fuerte. «Padre, esto no es un accidente. Estos archivos no llegaron aquí por su cuenta. ¿Alguien se los dio o él los robó?» La ira en los ojos de Guillermo no solo se trataba de los archivos. Era acerca de la lealtad, de la traición. Para él, esto era la prueba de que la familia de Camila había cruzado una línea que nunca podría ser deshecha. La memoria de Diana era sagrada. Ningún extraño tenía derecho a tocarla. Carlos levantó la mano como para calmarlo. «Guillermo, espera, no sabemos...» Pero Guillermo lo interrumpió. «No lo defiendas. No te atrevas a defenderlo. La vida de mi madre, su dolor, su muerte, está aquí en su coche, ¿y esperas que crea que no es nada?» Sus palabras resonaron por el patio, más afiladas que cualquier espada. Los guardias se movieron incómodos, fingiendo no escuchar, pero la tensión en el aire era imposible de ignorar. Carlos se sentía desgarrado. De un lado estaba su hijo, el futuro rey. Su voz estaba llena de ira justa. Del otro lado estaba Camila, su esposa, la mujer por la que había luchado tanto para proteger. Y en el centro de todo estaba Tom, su hijo, ahora vinculado a un secreto que podría traer ruina a la corona. Carlos se inclinó más cerca del maletero, sacó un solo sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano por Diana. Familiar, elegante, inconfundible. Su garganta se apretó al leer las primeras líneas. Era una de las viejas cartas privadas de Diana, escrita durante sus días más oscuros. Su mano temblaba. Apenas podía seguir leyendo. Estos no eran solo archivos, eran fragmentos del alma misma de Diana. Los ojos de Guillermo ardían con furia. Señaló el maletero, su voz quebrándose de rabia. «Esto se acaba ahora. O lo enfrentamos esta noche, o lo haré yo. Pero una cosa está clara, padre. Claro, aquí tienes la reescritura en español del fragmento que proporcionaste. Si los proteges otra vez, me perderás». Por primera vez, Carlos se dio cuenta de que el verdadero peligro ante él no eran solo los archivos. Era la fractura entre él y su hijo. La excusa de Tom. B.E. regresaba a su coche. Sus zapatos sonaban contra las piedras del patio. Caminaba con naturalidad, sin saber lo que le esperaba. La vista de Carlos y Guillermo junto a su coche lo hizo detenerse. Sus ojos pasaron de sus rostros al maletero abierto, y en ese instante, lo supo. Guillermo fue el primero en avanzar. «Explícame esto», exigió, señalando el montón de documentos. Su voz era baja, pero la rabia dentro de ella era imposible de pasar por alto. Tom se congeló. Su rostro pasó de la sorpresa a algo más, una calma calculada. Miró a Guillermo, luego a Carlos y finalmente al maletero abierto. «No sé de qué estás hablando», dijo lentamente. «No me mientas», replicó Guillermo. «Estos son archivos privados sobre mi madre. ¿De dónde los sacaste?» Tom levantó ligeramente la mano como para defenderse. «Escucha, no he robado nada. Alguien me los dio. Me dijeron que eran para un proyecto de libro». «¿Un proyecto de libro?» La voz de Guillermo rebosaba incredulidad. «¿Esperas que creamos eso? ¿Que las cartas personales de Diana, los informes gubernamentales y los archivos secretos te los entregaron para un recetario?» La máscara de calma de Tom se desmoronó por un segundo. Tragó con dificultad. Sus ojos se desviaron hacia Carlos. Pero Carlos no lo defendió. El rey parecía roto, dividido entre su deber hacia la corona y su lealtad al hijo de Camila. «Dile la verdad, Tom», dijo finalmente Carlos, su tono pesado. «¿De dónde vienen estos?» Tom vaciló. Sus labios se abrieron, luego se cerraron nuevamente. Su silencio fue más ruidoso que cualquier negativa. Guillermo dio un paso más cerca. Su voz temblaba de furia. «No tenías derecho. Estos son los recuerdos de mi madre, su dolor, su verdad. Y los estás escondiendo como si fueran un tesoro robado». Los guardias empezaron a mirar hacia ellos. No podían oír las palabras, pero podían sentir la tensión. El filo del peligro colgando en el aire de la noche. Carlos hizo un gesto a los guardias para que se alejaran. Esto no era para ojos extraños. Era una tormenta dentro de la familia. Tom finalmente habló. Su voz era baja, casi defensiva. «No busqué estos documentos. Llegaron a mí. Un hombre con el que he trabajado antes, alguien que se dedica a documentos raros, me dijo que tenía información. Dijo que era sobre Diana y que la gente pagaría millones por ellos. No le creí al principio, pero cuando me los mostró, no pude apartar la vista. Los tomé solo para mantenerlos a salvo.
El rostro de Guillermo se retorció de incredulidad. ¿A salvo? ¿En tu maletero? ¿A salvo donde cualquiera podría encontrarlos? ¿O esperabas el momento adecuado para venderlos? No. La voz de Tom se quebró. Nunca los vendería, no me importa el dinero, solo... Pensé que si los mantenía escondidos, nadie más podría usarlos. Pero Guillermo no creía ni una palabra. Para él todo era simple. La vida de Diana había sido invadida nuevamente, y esta vez, por alguien vinculado a la familia por sangre de matrimonio. Carlos cerró el maletero con un golpe seco. El sonido resonó por el patio. Sus manos temblaban mientras las presionaba contra el coche. Miró a Tom, sus ojos llenos de algo entre ira y tristeza. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, dijo en voz baja. ¿Tienes idea de lo que esto podría significar si el mundo se entera? Tom intentó hablar, pero Carlos levantó la mano para silenciarlo. El rey se giró hacia Guillermo. Debemos manejar esto con cuidado. Si esto se filtra, la prensa se lanzará sobre nosotros. Nos destrozarán. Volverán a arrastrar la memoria de Diana por el barro. Guillermo negó con la cabeza. No, padre. El tiempo del silencio ha terminado. Ya se ha escondido demasiado. Ya se ha enterrado demasiado. La verdad de mi madre merece más que un maletero en la oscuridad. No solo hablaba de Tom. Estaba hablando de Carlos mismo. De los años de secretos, de las tapaderas del palacio, de las mentiras envueltas en sonrisas. Tom dio un paso atrás, su rostro pálido. Podía sentir el peso de la ira de Guillermo, la decepción del rey y la sombra de Diana presionando sobre él. No tenía aliados en ese patio. Nadie para defenderlo. El silencio se alargó, pesado y largo. Luego Guillermo respiró hondo. Su voz, aunque más tranquila ahora, era aún más peligrosa. Mañana le contaré a Catalina todo, y si Camila no lo sabe aún, lo sabrá. No puedes enterrar esto, padre. No puedes protegerlo, no esta vez. Carlos cerró los ojos. Su corazón se sentía pesado con la elección imposible que tenía por delante. Proteger a Tom significaría traicionar a Guillermo. Exponer a Tom significaría romper el corazón de Camila. De cualquier manera, la corona sangraría. El maletero se cerró con otro clic, pero el misterio estaba lejos de resolverse. Las preguntas flotaban en la noche como fantasmas. ¿Quién le dio a Tom los archivos? ¿Por qué ahora? ¿Qué más estaba oculto entre esos papeles? Y lo más importante, ¿qué haría Guillermo a continuación? La inesperada reacción de Guillermo. El palacio estaba en silencio, pero dentro del pecho de Guillermo, una tormenta rugía. Sus manos temblaban, su respiración era pesada, y sus ojos ardían con furia. Ya no podía aguantarlo más. El maletero estaba cerrado ahora, pero la imagen de las cartas personales de Diana y los archivos secretos se negaban a dejar su mente. Se giró hacia su padre. «Esto es lo que pasa cuando los dejas entrar», escupió Guillermo, su voz afilada, cada palabra como un golpe. «Esto es lo que pasa cuando intentas reemplazar a mi madre con la familia de otra persona». Carlos se congeló. Había escuchado a su hijo enojado antes, pero esto era diferente. Esto era fuego. Esto era el dolor desgarrándose después de años de silencio. «Guillermo», comenzó Carlos, pero su hijo lo interrumpió. «¡No!», gritó Guillermo, su voz resonando a través del patio. «No intentes calmarme, no me digas que guarde silencio, no esta vez. La vida de mi madre, su muerte, su dolor, está aquí, en ese maletero. ¿Y quién lo tiene? No el palacio, no yo ni Harry, él, el hijo de Camila. ¿Cómo te atreves a dejar que esto suceda?». Tom permaneció congelado junto al coche, su rostro desprovisto de color. Abrió la boca para defenderse, pero Guillermo lo señaló con un dedo tembloroso. «Quédate callado», siseó Guillermo. «No mereces hablar el nombre de mi madre». Guillermo se acercó más a Carlos, sus ojos fijos en los de su padre. «Durante toda mi vida, he tenido que sonreír frente a las cámaras. He tenido que pretender que todo estaba bien, pretender que esta familia estaba unida, pero no lo estaba. Aquí tienes la reescritura del texto en español. Se rompió en el momento en que la elegiste a ella en lugar de a mamá. Y ahora este insulto es demasiado». Carlos intentó hablar, pero la voz de Guillermo se alzó nuevamente, cruda de emoción. «Siempre me pides que entienda, que perdone, que mire el panorama más grande. Pero dime, padre, ¿cómo se supone que debo perdonar esto?». «¡Cállate!», rugió Guillermo, su rostro rojo de ira. «No perteneces aquí, nunca lo hiciste. No eres nada más que una sombra, aferrándote a la corona a través del matrimonio de tu madre, y ahora has robado lo que no te pertenece». Tom se estremeció ante las palabras, pero la furia de Guillermo no se detuvo allí. Se volvió hacia Carlos, su voz temblando. «Si lo proteges, si defiendes esto, entonces has elegido la familia de ella, por encima de la tuya, por encima de mí, por encima de Harry.
por encima de la memoria de mamá. Los hombros de Carlos se hundieron bajo el peso de las palabras. Se veía viejo, cansado, atrapado entre dos mundos imposibles. Quería decirle a Guillermo que se calmara, que pensara en la monarquía, en el escándalo, pero en el fondo sabía que su hijo tenía razón. Aún así, intentó suavizar la tormenta. Guillermo, por favor, este no es el lugar. Dejemos que esto se maneje en silencio. Pero Guillermo sacudió la cabeza violentamente. No, el silencio fue lo que la mató. El silencio fue lo que permitió que se extendieran las mentiras, lo que dejó que la prensa la destruyera. El silencio fue lo que rompió esta familia. No me quedaré callado más. El colapso de Camila. La noticia llegó a Camila antes del amanecer. Un solo mensaje susurrado por los pasillos, llevado hacia ella, como un fantasma. Se ha abierto el maletero. Su sangre se heló. Se sentó en la cama, las sábanas de seda cayendo a su alrededor. Por un momento, pensó que había oído mal, pero luego, otro golpe en la puerta, urgente, pesado. Era su asistente, tan pálido como el papel. Majestad, es Guillermo, él sabe. Camila se congeló. Su garganta se apretó, sus manos temblaban, se aferró al borde de la cama, sus anillos hundiéndose en su piel. Había temido muchas cosas durante sus años al lado de Carlos. El escándalo, el rechazo, los susurros de la prensa, pero la furia de Guillermo, eso era algo distinto. Ese era un fuego que nunca podría apagar. ¿Qué vio?, susurró. Las cartas, dijo su asistente suavemente. Las de Diana. Estaban en el coche de Tom. El pecho de Camila se hundió, como si el aire hubiera sido robado de la habitación. Su peor pesadilla se había hecho realidad. La sombra de Diana, el fantasma que había acosado su matrimonio, ahora se alzaba de nuevo de la forma más peligrosa posible. Y Guillermo, el niño que una vez la miró con odio silencioso, ahora tenía la prueba que alimentaba su ira. Se levantó con piernas inestables. ¿Dónde está Carlos? ¿En el patio con Tom? Pero Guillermo ya se ha ido. El labio de Camila tembló. Presionó su mano contra el pecho como para estabilizar su corazón. Entonces es demasiado tarde, susurró. Ha ido a contarle a Catalina. Se puso la bata rápidamente y caminó por el pasillo, sus zapatillas rozando el suelo de piedra. El palacio se sentía más frío que nunca. Cada retrato en la pared parecía mirarla con ojos críticos. Intentó levantar la barbilla, intentar mantener su dignidad como un manto alrededor de sus hombros, pero por dentro se estaba desmoronando. Cuando llegó a donde estaba Carlos, lo vio junto al coche, viéndose años más viejo, con el rostro gris de desesperación. Tom permanecía cerca, en silencio, avergonzado. Los ojos de Camila se dirigieron a su hijo. Tom, dime que esto no es cierto. Tom abrió la boca, pero no salió nada. Su silencio fue suficiente. Su voz se quebró. Eres un tonto, ¿sabes lo que has hecho? Has destruido todo. Has abierto heridas que nunca sanaron. Le has dado a Guillermo el arma que siempre ha querido. Madre, no robé nada, dijo Tom finalmente. Solo los encontré. Los estaba manteniendo a salvo. ¿A salvo? La voz de Camila se tornó aguda, casi gritando. ¿A salvo? ¿En el maletero de un coche esperando ser descubierto? ¿A salvo de quién, Tom? ¿De Guillermo? ¿Del rey? ¿De mí? Sus manos temblaban tanto que las presionó contra sus costados para ocultarlo. Se giró hacia Carlos, sus ojos ardiendo. ¿Ves lo que ha pasado? ¿Ves lo que ha hecho? Guillermo nunca me perdonará por esto, nunca. Carlos extendió la mano para tomarla de ella, pero ella se apartó. No, no me toques, no ahora. Esto es el fin. Irá a contarle a Catalina y luego a la prensa. Y entonces su voz se quebró. Y entonces seré nada más que la madrastra malvada que trató de enterrar a Diana 2 veces. Las palabras resonaron en el patio como una maldición. Carlos cerró los ojos, luchando contra el ardor de las lágrimas. Quería decirle que estaba equivocada, que Guillermo se calmaría, que el tiempo sanaría. Pero ni siquiera él lo creía. La mente de Camila viajó hacia los primeros días, cuando cada periódico la pintaba como la villana. Había luchado tanto, año tras año, por salir a la luz, por ser aceptada, por ser coronada junto a Carlos. Y ahora, con un cruel giro del destino, todo se estaba desmoronando. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre un banco de piedra. Su cuerpo temblaba mientras los sollozos desgarraban su pecho. Intentó cubrirse la cara con las manos, pero sus gritos atravesaron el aire quieto de la noche. Carlos se arrodilló junto a ella. Camila, por favor, no te desmorones, debemos pensar, debemos actuar. Pero ella no podía detenerse. Las lágrimas surcaron su rostro. Su voz estaba rota, desesperada. Me odiará para siempre, Carlos. Siempre me odió. Pero ahora tiene una razón. Le dirá al mundo que destruí a su madre. Volverá a volver a la gente en mi contra.
La corona se me escapará antes de que siquiera esté segura. Tom, atónito, dio un paso al frente. Madre, le explicaré a Guillermo. Le diré la verdad. ¡No!, gritó Camila, su voz temblando. Aléjate de él. Solo lo empeorarás. No quiere tu verdad, quiere venganza, quiere sangre. El patio cayó en silencio de nuevo, excepto por sus sollozos. Incluso los guardias miraban hacia otro lado, avergonzados de presenciar cómo la reina consorte se desmoronaba. Finalmente, Carlos puso su mano sobre la suya, a pesar de su resistencia. Lo enfrentaremos juntos, susurró. No importa lo que haga Guillermo, no importa lo que pase después. Pero en lo más profundo, Camila sabía que estaba al borde de la ruina. Un movimiento de Guillermo, una palabra de sus labios, y la frágil aceptación que había construido durante décadas se desmoronaría. Sepultó su rostro en sus manos y susurró las palabras que helaron la sangre de Carlos. Diana ha ganado. Incluso en la muerte, ha ganado. Y con eso, Camila se rompió completamente. La explosión pública. Las puertas del palacio ya no pudieron contener la tormenta. Durante 2 días, los susurros se volvieron más fuertes, y al tercer día el mundo fuera del palacio de Buckingham hervía con preguntas. Los reporteros se agolpaban en cada rincón, con sus micrófonos levantados, sus voces cortando el aire. ¿Está peleando el príncipe Guillermo con el rey? ¿El hijo de Camila realmente tomó las cartas privadas de Diana? ¿Ha caído la monarquía en otro escándalo? El palacio no emitió ningún comunicado. El silencio estaba destinado a protegerlos. Pero el silencio se convirtió en la respuesta más ruidosa de todas, y luego sucedió. Guillermo rompió el muro. Salió del palacio de Kensington con Catalina a su lado. Las cámaras estallaron en destellos, el ruido era casi ensordecedor. Normalmente, Guillermo hubiera saludado cortésmente, dicho unas pocas palabras cuidadosas y luego se hubiera retirado. Pero no hoy. Hoy, sus ojos estaban fríos, sus hombros rígidos, su mandíbula apretada por la furia. Levantó la mano para pedir silencio y, sorprendentemente, la prensa obedeció. Su voz era firme, pero llevaba fuego. No hablaré mucho, pero hablaré con la verdad. La memoria de mi madre lo merece. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, con el corazón palpitante, los bolígrafos corriendo. Recientemente descubrí pertenencias personales de mi difunta madre, la princesa Diana, escondidas en un lugar donde nunca deberían haber estado. Estas eran sus cartas privadas, sus miedos privados, su corazón privado. No fueron respetadas, no estaban a salvo. Los susurros recorrieron la multitud. Catalina bajó la vista, sus manos firmemente unidas frente a ella. El tono de Guillermo se agudizó. No entraré en detalles hoy, pero quiero que el mundo sepa esto. La dignidad de mi madre no será silenciada, no por este palacio, no por nadie. ¿La multitud estalló? Preguntas gritonas. Las cámaras temblaban, los micrófonos se empujaban hacia adelante. Pero Guillermo dio la vuelta, negándose a decir más. Catalina puso su mano en su brazo, guiándolo de nuevo hacia el interior. El daño ya estaba hecho. En menos de 1 hora, todas las cadenas de noticias en Gran Bretaña, y luego en todo el mundo, parpadeaban con los titulares. El príncipe Guillermo rompe el silencio sobre las cartas de Diana. Dentro de Buckingham Palace, el caos explotó. Los asesores gritaban a través de las mesas. Los teléfonos sonaban sin cesar y las declaraciones se redactaban y reescribían. Ninguna era lo suficientemente fuerte para detener el incendio que se estaba extendiendo afuera. Carlos estaba en silencio, su rostro pálido, con las manos presionadas fuertemente entre sí. Cada palabra de Guillermo lo hería más. Había rogado a su hijo que mantuviera el asunto en privado. Pero Guillermo había elegido el mundo en su lugar. Camila, por otro lado, estaba desesperada. Se encerró en su habitación, rechazando la comida, rechazando el consejo. Su corona ahora le parecía una maldición. Los susurros que más temía ya se estaban extendiendo. Nunca será Diana, nunca será amada. Mientras tanto, el público respondía con furia. Multitudes se reunían fuera de las puertas del palacio, sosteniendo fotos de Diana. Gritaban su nombre como si hubiera regresado de la tumba para enfrentarse a la monarquía una vez más. La crisis creció más allá de Gran Bretaña. Las cadenas estadounidenses repetían la declaración de Guillermo en todos sus canales. Los comentaristas debatían si este era el principio del colapso de la monarquía. Las redes sociales se inundaron con imágenes de Diana, sus viejas entrevistas, sus famosas palabras sobre ser la princesa del pueblo. Para muchos, sentían como si ella hubiera resurgido, su espíritu transportado por la furia de su hijo. Dentro del palacio, Carlos intentó un último movimiento desesperado. Envió un mensaje personal a Guillermo. «Ven a verme. Debemos resolver esto como una familia. No dejes que el mundo nos divida aún más». Pero Guillermo no respondió.
Su silencio hacia su padre fue más fuerte que su discurso hacia la prensa. En su lugar, se sentó con Catalina sosteniéndose la cabeza entre las manos. Su voz se rompió mientras susurraba. Hice lo que ella hubiera querido. Proteger su nombre. Pero Catalina, he quemado a toda la familia conmigo. Catalina acarició suavemente su cabello. Hiciste lo que tu corazón demandaba. El mundo puede sacudirse, pero sigues siendo su hijo, y ellos lo verán. Para el anochecer, la imagen de la familia real sangraba. Los periódicos mostraban fotos divididas. De un lado, una Diana sonriente, del otro, una Camila con las lágrimas marcadas en su rostro. Los titulares se escribieron solos, y la gente eligió un bando. La mayoría estaba con Guillermo. Algunos defendieron a Carlos, pero muy pocos se quedaron con Camila. La monarquía, que antes se mantenía envuelta en silencio y control, ahora temblaba bajo el peso de la verdad de un hombre, la desesperada jugada de Carlos. Durante 2 noches, Carlos apenas durmió. Caminó por los pasillos de Buckingham Palace como un espectro, su corona pesando sobre su cabeza, su corazón aún más pesado. Las palabras de Guillermo lo habían golpeado más fuerte que cualquier golpe físico. El futuro de la monarquía, su propio hijo, y la memoria de la mujer que alguna vez amó. Todo estaba ahora enredado en una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Los asesores hablaban de control de daños, declaraciones a la prensa y silencio. Pero Carlos sabía que el silencio ya no era suficiente. Guillermo había forzado al palacio a la luz. El mundo estaba exigiendo respuestas. Si no actuaba, la corona misma podría tambalear. Así que Carlos tomó su decisión. Al amanecer, convocó a su círculo cercano. La sala estaba tensa, el aire afilado, los papeles susurraban mientras los asesores exponían opciones. La mayoría eran débiles. Negar la historia, culpar a los de afuera, distraer con nuevos eventos. Pero Carlos cortó todas las sugerencias. «No más mentiras», dijo firmemente. Su voz llevaba el peso de un hombre que había decidido entrar al fuego. «Si nos escondemos, caemos. Si permanecemos en silencio, nos quemamos. La gente debe oírme. No mañana, no la próxima semana. Hoy». El gasps llenaron la sala. Un asesor tartamudeó. «Majestad, no puede. Sería demasiado peligroso admitir que había cartas, admitir que Guillermo dijo la verdad». La mano de Carlos golpeó la mesa. ¿Peligroso? El mayor peligro es perder la confianza de mi hijo y del pueblo. Si la sombra de Diana aún gobierna estos pasillos, entonces debo enfrentarla. No voy a sobrevivir a otro escándalo construido sobre mentiras. La sala se quedó en silencio. Su jugada había sido declarada. Esa tarde, Carlos se preparó para una dirección en vivo al país. Las cámaras se colocaron en la sala del trono, el mismo lugar donde alguna vez había sido coronado. Pero ahora, la sala se sentía como un campo de batalla. Camila estaba pálida, temblando mientras se sentaba cerca. Le rogó que no lo hiciera. «Carlos, si hablas de ella, me enterrarás. Cada palabra que digas pondrá a Diana por encima de mí, incluso en la muerte. Y la gente nunca me perdonará». Carlos la miró con ojos cansados. «¿Camila? No tengo otra opción. Guillermo ya ha hablado. El mundo le cree. Y con razón. Si permanezco en silencio, perderé no solo a mi hijo, sino la corona. Debo intentar traer paz, aunque me cueste todo lo demás». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Camila. Apretó su mano con fuerza, su voz quebrada. «¿Y qué hay de mí, Carlos? ¿Debo quedarme como tu reina o como tu error?» Él susurró casi demasiado bajo para oírse. «Esta noche soy solo un padre roto». Llegó la hora. Las luces brillaron, las cámaras apuntaron y la nación miraba. Carlos se mantuvo erguido, aunque por dentro se sentía vacío. Su discurso fue breve, pero cada palabra cavó profundo. «Mi gente, esta noche debo hablar no como su rey, sino como un hombre, como un padre y como un esposo. Se ha dicho mucho en los últimos días. Mucho dolor ha salido a la superficie. Y es cierto. Se han encontrado cartas personales de mi difunta esposa, Diana, en un lugar donde nunca deberían haber estado. Esto ha causado un profundo dolor en mi familia, y sobre todo en mi hijo Guillermo». Hizo una pausa. El silencio de la nación lo presionaba. «No puedo borrar el pasado. No puedo cambiar lo que se perdió. Pero puedo decir esto. Diana fue la madre de mis hijos. Siempre será honrada, siempre será recordada y siempre será respetada dentro de estos muros. Cualquier fallo para proteger su memoria es mi carga y solo mía». Las cámaras destellaron, los ojos de Carlos brillaron, su voz temblaba ligeramente. «Pido paciencia, pido sanación y pido que mi hijo me perdone. La corona perdurará, pero solo si la verdad perdura con ella». Con eso, la transmisión terminó. El rey bajó la cabeza, sus hombros temblando.
El discurso terminó, pero la jugada apenas comenzaba. La reacción fue instantánea. Las multitudes en todo Gran Bretaña aplaudieron su honestidad. Por primera vez, muchos sintieron que Carlos había hablado desde el corazón, no con palabras ensayadas. Pero otros convirtieron sus aplausos en un grito por Diana, levantando su nombre como si ella aún estuviera viva. La prensa alabó su valentía, pero también hizo preguntas peligrosas. Si Carlos admite su fracaso, ¿es Camila apta para ser reina? Si Guillermo es el defensor de la memoria de Diana, ¿debería liderar antes de lo esperado? Dentro del palacio, Camila se desplomó en lágrimas. Se sentía desnuda ante el mundo, su corona deslizándose como arena entre sus dedos. Su hijo Tom maldijo en voz baja, sabiendo que la culpa del maletero nunca lo dejaría. Y Guillermo, él se sentó en su estudio con Catalina y escuchó las palabras de su padre en silencio. Cuando terminó, no aplaudió. No maldijo. Solo susurró. Por fin, habló la verdad. Catalina tocó su mano. Entonces, ¿lo perdonarás? Guillermo miró la noche oscura fuera de la ventana. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos aún ardían. No lo sé, dijo. La verdad ha sido dicha, pero la verdad sola no sana. Una noche, Catalina se quedó junto a la ventana del palacio, mirando las luces de las velas titilar abajo. Puso su mano contra el cristal frío. Debería sentirse orgullosa, pero en cambio, sentía miedo. La corona no es amor, pensó, es peso, y la gente, en su hambre por la memoria de Diana, está colocando ese peso sobre nosotros, sobre Guillermo, sobre mí. Esa noche, escribió en su diario privado palabras que nadie más vería. Amo a mi esposo, pero temo por él. Temo que su ira, si no se calma, se convierta en lo que lo destruya. El mundo puede querer que seamos su rey y reina, pero yo solo quiero paz para nuestra familia. Rezo para que recuerde que la corona no es un premio, es una carga, y las cargas, si se llevan con ira, romperán incluso al hombre más fuerte. Catalina cerró el libro y apagó la vela. La habitación se quedó oscura, pero su mente no descansó. Sabía que su silencio no duraría para siempre. Un día, tendría que hablar, y cuando ese día llegara, sus palabras no serían para la gente, ni para Carlos, ni siquiera para Camila, serían solo para Guillermo.